Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Adoptados por Dios. La adopción es un acto por el cual una persona recibe como hijo a uno que no lo es de forma natural y le confiere todos los derechos y obligaciones de esa posición. Todos los seres humanos nacemos con tendencia al pecado y por consiguiente, sin ser hijos de Dios, somos su creación, pero no hijos de Dios, no formábamos parte de su familia. Como consecuencia de lo que ocurrió en el Edén, se pierde la paternidad que Dios deseaba para todo ser humano formado por Él. Pero por su eterno amor hacia nosotros, aun siendo pecadores, el Señor nos brinda la oportunidad de ser reconocidos y adoptados por medio de la aceptación por fe del sacrificio de Cristo y el reconocimiento como Señor y Salvador. En Juan capítulo 3 versículo 16 vemos la demostración del amor de Dios, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas de este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 1 versículo 10 al 13 vemos la solución que nos brinda Dios para adoptarnos. Dice así: en el mundo, se refiere a Jesús, estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo, en la persona del Hijo, o sea, en la persona de Jesucristo, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo, o sea, las personas de este mundo, no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron e incluso lo colgaron en una cruz. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, y los que crean hoy y le reciban hoy como Señor y Salvador, les dio y hoy también les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de ser adoptados por Él. En el derecho romano el término adoptivo se usaba cuando un hombre tomaba como hijo suyo al hijo de otro, en un acto que incluía una venta simbólica delante de testigos. Nosotros, antes de convertirnos, éramos hijos de otro padre, y Cristo nos compró pagando con su propia sangre. En Juan capítulo 8, versículos 44, Jesús se encara con los religiosos de la época, los escribas y los fariseos, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Gálatas capítulo 4 versículos del 4 al 7, quizá aquí Pablo se refiera a esta costumbre de la compra simbólica, o sea, de la adopción de un hijo de otro, cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que comprara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, una frase y una manera de llamar a Dios Padre con un trato familiar. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Vemos que aquí la posición de hijo se pone en contraste con la del esclavo. La adopción es un acto soberano y gratuito de Dios. Así lo expresa Pablo en Efesios capítulo 1, verso 5. Dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, cuando respondemos, claro está, a su llamado. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. La adopción no es por ningún motivo o ningún mérito, digamos, humano, solo se nos exige respuesta por fe a su llamado por medio de Cristo y en base a la redención, a la compra, a la adopción, consumada por Él mismo en la cruz.
Dios da al creyente en Cristo la posición de hijo suyo, y así lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 26, donde dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, Pablo nos plantea otras consideraciones cuando nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hijo adoptivo, el creyente tiene confianza en Dios en vez de temor. La obra del Espíritu Santo es hacernos conscientes en nuestra posición como hijos de Dios y encaminarnos hacia esa confianza. También el Espíritu Santo nos hace ver y nos guía hacia nuestra herencia que tenemos juntamente con Cristo. Recuerda, y te dejo con esto, todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser adoptados por Dios, puesto que no nacemos con la condición de hijos de Dios, somos su creación, pero no hijos de Dios, no formábamos parte de su familia. De ahí que el apóstol Juan nos diga: a todos los que crean en Él, en Jesucristo, y lo reciban como Señor y Salvador personal, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.